Hay que sostener, bueno, que en las PASO nacionales, bueno, el que tuvo muchos votos fue Milei. En caso de que eso se repita, la provincia, el municipio, ¿cómo está preparado por una economía que no se sabe cómo va a ser, pero bueno, por lo que dice el candidato a presidente sería una economía muy, muy dura? Más de la que tenemos no creo. Yo creo que va a cambiar, sea quien sea, tiene que cambiar el rumbo del camino económico. Tiene que cambiar urgente. Es muy feo cuando uno tiene bien administrado un municipio, bien ordenadas las cuentas, bien saneado desde el punto de vista financiero, con mucha responsabilidad en optimizar los recursos, que no se presente nadie en una licitación, que no existan oferentes y quedan desiertas por ese clima de incertidumbre. Mire, en economía uno de los pilares fundamentales es la certidumbre. Y lo que estamos viviendo en Argentina es la incertidumbre por la desconfianza que existe, por la carencia de un plan económico bien definido. Sea quien sea el presidente, tiene que cambiar el rumbo económico. No podemos seguir aislados, no podemos estar con el cepo, no podemos seguir teniendo ese descrédito a la moneda. Se habla de dolarización, no dolarización. Acá lo que tenemos que fortalecer el peso. De una vez por todas tenemos que dejar de emitir, bajar el gasto público y cómo hacerlo. Y lo va a hacer duro. Y no hay otra alternativa, sino es seguir pateando la pelota en un campo de incertidumbre. Entonces nos caemos al abismo. Lo que tenemos que evitar eso. Y bueno, espero que se controle la economía. Mire, y esto se lo digo como un vecino más, un ciudadano más. No interesa quién la controle, pero que la controle, porque es una tormenta y necesitas un piloto que sepa manejar las tormentas. Y de pronto vemos que un señor ministro de Economía que se presenta como candidato, no lo puede hacer. No digo que no tenga las intenciones de hacerla, no estoy descalificando ni adjetivizando a nadie. Entonces deja mucho que desear el rumbo económico. Y si seguimos con 4 años de gobierno poniéndole espejitos retrovisor y no porque la culpa de él, no, pero por favor, no asumamos los cargos. El primer acto de corrupción es asumir un cargo donde no está informado o no está preparado esa persona. Entonces, dejemos el espejito de retrovisor, porque jamás en esta gestión la usó. Siempre tenemos que tener un compromiso, una responsabilidad colectiva, un trabajo en equipo. Referente a tu pregunta, en mi ley, no puede trabajar solo una persona. En este país es muy difícil la gobernabilidad, porque tenés un poder legislativo que si no tenés la suficiente cantidad de legisladores necesarios para legislar los diferentes proyectos, las leyes, es difícil. Donde tenés un gremio, una Confederación General del Trabajo que tiene un color partidario, un color político partidario y aferrado a un relato, o habla de un histórico de 70, 80 años atrás, ha cambiado el mundo. Yo no digo que no existan los gremios, todo lo contrario, que defiendan los derechos, pero no sea aferrado al relato, sino a la defensa de los derechos del trabajador. Y si nos aferramos a ese relato de la justicia social y trasladamos agua con tanque, no le damos una capacidad y calidad sanitaria, y seguimos teniendo el conurbano como lo tenemos, y hablamos de justicia social cuando hay más de 40% de pobres, donde el 50% de los niños son pobres, donde para no ser pobre en este país tenés que tener un ingreso muy alto. Y usted sabe muy bien que la población no está percibiendo, qué sé yo, 250, 300 mil pesos. Es imposible. Entonces, dejemos hablar del relato. Ya la gente no aguanta más el relato, ese relato enlatado, verticalista, de un partido político que cada vez se mueve y se hace llamar movimiento y se aparta mucho de los derechos de cada uno de los vecinos. Y es muy difícil que te voten. Es muy difícil cuando tienen estructuras políticas aferrado a una persona y no va a tener éxito. Pensemos en un siglo XXI donde el trabajo en equipo tiene que ser planificado, ordenado,
con una responsabilidad colectiva de cada uno de los responsables, con un compromiso solidario y empático con el que más necesita, y ahí sí vamos a abordar temas y causas del bien colectivo, del bien común.